Bueno, primero, me parece que está bueno precisar algunas cosas porque la presentación de este documento desató muchas pasiones, que era uno de los problemas, y está bien, porque, a ver, nadie tiene nada en contra de que las compañeras y los compañeros que quieran expresar posiciones lo expresen. De hecho, casi todos, por lo menos las principales figuras que hacen ahí, que además de economistas son cabeza de lista, en su mayoría, habían expresado públicamente que estaban en contra del plebiscito. No era un secreto para nadie, y lo habían hecho sin problema, y lo han hecho otros compañeros. No es ese el problema. El problema es que me parece que con el documento hay tres problemas. Voy a hablar de dos en esta y me guardo el tercer problema para la otra, pues si no, no va a dar tiempo, va a ser muy largo. Uno es un problema de que vos das un paso más, ¿no? Es decir, vos das un paso en el sentido de que no son sectores los que se expresan, sino que creás una coordinación frente amplista y usás la simbología del Frente Amplio en general para expresar una opinión y confrontar. Y por lo tanto nos parece cosa que no hicimos nunca, ni pensamos hacer quienes estamos a favor del sí. Dos, hay un problema de tono. Porque no es solo, yo creo que, yo leí el documento y me ratifiqué, me dieron más ganas de votar por el sí. Y creo que le ha pasado a un montón de gente eso, y es lo que va a ocurrir. Creo que va a ser un boomerang argumental en la izquierda. Pero independientemente de eso, me parece que decir que el plebiscito termina castigando a los trabajadores de menos ingresos, que promete pasividades, que promete que se va a jubilar a los 60 años, contraponer el plebiscito a la lucha por la pobreza infantil, por la salud mental, y encima decir que convierte en intocables los privilegios de la caja militar, que de eso voy a hablar al final porque es en el contenido, es un tono complejo de debatir, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, yo he estado conversando en estas cosas, por no contestar en el mismo tono. Porque si no, el debate se complica en términos de esas cosas. El quinto punto directamente es una falsedad, lo tendrían que borrar. Tendrían que agarrar el quinto punto, borrarlo, pedir disculpas y decir que el quinto punto de la caja militar lo borran. No, lo otro son opiniones y yo las respeto. Eso es mentira. El de la caja militar, decís sí, tú. Eso es mentira. Dice acá el punto: el plebiscito, de la forma en que está redactada la iniciativa, deja blindados en la Constitución los privilegios actuales de la caja militar. Voy a desarrollar, porque no me da el tiempo de esa cuestión. Eso directamente es un error grosero. Los militares, agrega, mantendrán intocables sus privilegios y beneficios extraordinarios, incluso los civiles asimilados que no tienen tareas de combate. Va a permanecer intocable también el aguinaldo para miles de pensionistas militares que se incluyó en la ley de reformas del gobierno de la calle. Yo en la segunda intervención me voy a dedicar a los 5 puntos. Las otras son opinables, todo lo demás, eso es falso, de toda falsedad. Entonces, me parece que hay un problema de tono, que hay un problema de procedimiento político, y me parece que también que hay que saber elegir a 2 meses de las elecciones con quién confronta políticamente uno. Y yo creo que en las elecciones el centro, como lo hemos definido todo, la confrontación de los dos proyectos de país, la discusión con toda la coalición política de derecha y su propuesta, y me parece que elegir confrontar con el movimiento social a 2 meses de las elecciones es otro error político grave, pero cada quien tiene derecho de elegir con quién confronta. Bueno, viste que desde el grupo se aclara, no se está confrontando, entre comillas, con el movimiento social, sino con la papeleta que se impulsa desde el PIT-CNT, que todavía no se sabe qué apoyo tiene, ¿no? Sí, está bien, pero yo digo, vos elegís discutir eso, elegís discutir con el PIT-CNT, elegís discutir con 430.000 uruguayos que firmamos. Es una opción política legítima. Yo lo que creo que es un error político a 2 meses de las elecciones, sinceramente. Me parece que hay como 3 cosas para discutir. Una es la dificultad de materializar la libertad de acción. Me parece que eso estaba estaba visto que iba a ser así. O sea, que la libertad de acción no iba a ser tan fácil de implementar en ningún sentido. Me parece que yo tengo la sensación y el sentir de que esto es parte de la implementación de la libertad de acción. Entiendo que otros puedan sentirlo de otra manera, pero creo que eso iba a ser difícil y que iba a tener ribetes complejos por cualquier lado donde se lo viera, y era parte de lo que se analizó en el Frente cuando
cuando se estableció eso, ¿no? Que después llevarlo a la práctica iba a ser complicado y iba a generar rispideces entre nosotros. Bienvenidos, acá estamos. Después hay otra discusión que me parece que es la discusión, la diferencia entre la discusión técnica y la discusión política. Y acá me parece que hay errores de contraposición. Contraponer a la academia con los trabajadores es un error. O sea, no digo la academia, digo, hay académicos, técnicos, expertos que hacen sus planteos y ponen sus puntos de vista técnicos. Bien. Los trabajadores también ponen arriba de la mesa puntos de vista técnicos. Yo escuché el otro día la entrevista con Somarúa, que es muy buena, o sea, y que da mucho detalle numérico. Bien. No creo que nosotros tengamos que la izquierda le sirva a contraponer la academia con los trabajadores. Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la discusión política y otra cosa es la discusión técnica. ¿Por qué? Porque en la discusión política, a mí me parece, yo que soy frente amplista, ¿no? O sea, digo que ahora no estoy afiliada a ningún espacio, no adhiero a ningún espacio. Tengo el sentir de que esta tensión es una tensión existente, es lo que permite la existencia del Frente Amplio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente que piensa esto, más esto, y quiere tensionar acá, ¿no? Yo escuchaba a Somarúa decir, bueno, nosotros, el Frente Amplio, los trabajadores tienen que defender que los que aportan sean los empresarios y no los trabajadores. A mí me parece justo que haya gente defendiendo eso. Y me parece que constituye una síntesis posible de izquierda si hay alguien que defiende esa postura. Si nadie defiende esa postura y todos consideramos que tenemos que estar en el marco de lo posible, difícil, porque entonces somos la izquierda pragmática del marco de lo posible. Después, la izquierda pragmática del marco de lo posible tiene que salir a decir, che, hay que mirar cómo lo vamos a hacer, o capaz que no es el momento. Sí, también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que en ese arco de tensión es una tensión constructiva en la medida que seamos capaces de dar una discusión asertiva. Si atacamos al otro, si decimos que el otro no es de izquierda porque tal cosa, si consideramos... Yo no dije que no son de izquierda. Yo te estoy diciendo eso porque yo lo vi, yo vengo siguiendo la discusión en nuestra interna, ¿no? Si nosotros acusamos quién es de izquierda, quién no es de izquierda, ahí se torna, ahí pierde la discusión. Porque yo que creo que el debate político, ¿no? El debate político, por ejemplo, en Alemania rompió la izquierda alemana. ¿Por qué? Porque había gente que decía, la seguridad social no la tienen que pagar los trabajadores, no tenemos que trabajar más nosotros, ¿no? Para que el sistema sea sostenible, no me vendan eso. Y gente que decía, bueno, si no hacemos esta reforma, vamos a ir a déficit. Es una discusión interesante, es una discusión importante. ¿Cómo se sostiene la unidad de la izquierda para mí en esto? Y bueno, se tiene que torcer sin quebrarse, pero ¿no? En esto de tiene que ser lo suficientemente flexible la antena. El otro día recordábamos lo de la antena de concierto. Tiene que ser lo suficientemente flexible como para que los vientos, este es un viento fuerte, porque es una discusión importante, mueva la antena sin tirarla abajo. Y yo tengo la sensación que si somos capaces de analizar la discusión de fondo, que es bueno, no solo la reforma jubilatoria, sino cuáles son los caminos, porque después yo creo que en lo técnico hay diferencias que en esto que decía, yo discutí en algún momento con un compañero sobre eso de la reforma sobre la caja militar, hay interpretaciones, ¿no? El otro día decía Somarúa, bueno, hay interpretaciones sobre cómo se va a implementar la reforma en lo constitucional, ahí hay todo un marco que es interpretativo, y en términos técnicos queda para el después. Y después me parece que también nosotros deberíamos estar discutiendo en el para el después qué compone una reforma de la seguridad social, que no es lo que propone la papeleta, que es una reforma jubilatoria, que también lo decían los trabajadores. No es una reforma a la seguridad social. Nosotros deberíamos apuntar a una reforma a la seguridad social y el Frente Amplio tiene en su programa escrito, y lo dice con claridad, y es una síntesis para mí artística y maravillosa, una vez... Artística. Porque es un arte, porque dice... Pasado el 1 de marzo, donde se sepa qué se implementa y qué no, entonces se empezará a discutir sobre el resto de la reforma de la seguridad social. Y me parece que en eso deberíamos estar como más preocupados en pensar, bueno, cómo cada uno logra representar su interés y que la gente, porque además me parece sano que la gente sepa cuál es la discusión que estamos dando y cuáles son las diferencias que tenemos y que pueda votar lo más informada posible. Lo que pasa es que con acusaciones me parece que no, entonces diría que tendríamos que apostar un poco más a la comunicación asertiva, eso, para poder establecer marcos que permitan que la gente tome decisiones informadas.